El demonio del mediodía y la asedía. ¿No es milicia la vida del hombre sobre la tierra? Job, capítulo 7, versículo 1. La existencia de todo hombre se presenta en una cierta exigencia de superación. Quien no se vence a sí mismo es un ser muerto, esclavo de las criaturas. En esto observamos que las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, en cambio, solo algo vivo puede ir contra la corriente. Dios crea al hombre para los bienes superiores, para realizar los grandes combates espirituales. Esta exigencia comienza desde el momento del nacimiento. La aventura suprema es nacer. Nos encontramos de repente en una trampa espléndida y estremecedora. Ahí vemos de verdad algo que jamás habíamos soñado antes. Nuestro padre y nuestra madre están al acecho, esperándonos, y saltan sobre nosotros como si fueran bandoleros detrás de un matorral. La aventura suprema de nacer dice orden y relación a la aventura suprema de conquistar el cielo y a las luchas espirituales que todo cristiano debe realizar. Es necesario combatir no solamente contra sí mismo, contra la carne, sino también contra el demonio, el gran tentador. El buen cristiano debe vestirse con las armaduras espirituales. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad, pues, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad, pues, alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Abrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 17. El verdadero discípulo, si ama coherentemente al Señor, debe esperar ser probado por Él. Estamos en un valle de lágrimas, en un ámbito de pruebas, que se convertirá por el tiempo en el vino nuevo en el que se embriagarán los que triunfan en el Señor. El cristiano, al unirse a Cristo en la cruz, es un agónico. Lo agónico no hay que tomarlo simplemente como alguien que sufre, sino que es algo más. Agonía, del griego, agón, es lucha, combate. Agonistes es el combatiente, el luchador. El cristiano es este ser agónico, es el que lucha, combate. El combate está en la naturaleza misma de su condición, sea que actúe, entonces es protagónico, o que enfrente y es antagónico. No debe quedarse a la orilla del camino como un espectador frío y calculador, sino entrar en el campo de batalla, sea que participe como protagonista o sea como antagonista combatiendo el error y haciendo crecer el bien. En el escenario de la lucha, que es el mundo y también la propia alma, se encuentran los verdaderos aliados y, por otro lado, los enemigos. El auxilio principal, más excelso y poderoso, es nuestro Señor Jesucristo. Casiano, por ejemplo, imagina al Señor presidiendo los combates de la Zeta como juez y árbitro. San Jerónimo presenta a Cristo como general, rey y emperador que anima al que lucha, que está con él y que lucha por él. Y en otro lugar le dice a los monjes de Belén, Jesús mismo, nuestro jefe, tiene una espada y siempre avanza delante de nosotros, y lucha por nosotros, y vence a los adversarios. En realidad, su triunfo es nuestro triunfo, Victoria Domini triumphus servorum est, la victoria del Señor es el triunfo de sus siervos. El mismo que en la guerra es nuestro escudo protector, será luego nuestra corona, quasi scutum protegit,
quasi Deus coronat, ipse est scutum nostrum, ipse est corona nostra. San Antonio Abad, en medio de sus luchas y combates, le preguntaba al Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no te has aparecido desde el principio para hacer cesar mis dolores? Y una voz le responde, estaba allí, Antonio. Esperaba para verte combatir. Y junto a la ayuda de nuestro Señor, de la Virgen María, Reina de los combatientes en el Señor, se encuentran los ángeles. El aire está lleno de santos ángeles que luchan por nosotros, escribe Evagrio. En la Biblia, y muy particularmente en el Apocalipsis, vemos a los espíritus celestiales combatir contra Satán y sus huestes en auxilio de los fieles, Apocalipsis 12, versículo 7. Y ahora pasemos al enemigo del alma, el demonio. Es importante conocer algo acerca de él para vencerlo. El diablo. Antes de entrar al tema del demonio del mediodía, es fundamental explicar quién es el demonio y cómo actúa. La respuesta tiene sentido. El demonio, ángel caído, rebelde y enemigo de Dios, ejercita un cierto influjo en todas las almas, tentándolas y buscando hacerlas caer en el pecado. Es causa extrínseca del mal, ataca desde afuera, insinuando y sugiriendo cosas malas. Aunque es necesario recordar el principio teológico que nos ha de orientar en estos problemas, la acción del demonio se limita a la parte sensitiva de nuestra alma, y no puede obrar directamente sobre nuestra inteligencia ni sobre nuestra voluntad. Santo Tomás dice en sustancia, así como todo agente obra por un fin que le es proporcionado, del mismo modo el orden o la subordinación de los agentes corresponde al orden de los fines. Ahora bien, Dios solo pudo ordenar nuestra inteligencia y voluntad a la verdad y al bien universal y en último término a Él mismo, que es el soberano bien. Por consiguiente, solo Él puede obrar inmediatamente sobre nuestra inteligencia y voluntad según su natural inclinación, que viene de Él y Él la conserva. Mas, cuando Dios lo permite, puede el demonio embestirnos, actuando sobre nuestra imaginación, sobre nuestra sensibilidad, sobre los objetos externos y sobre nuestro cuerpo, para inclinarnos al mal. Limítase de ordinario a la tentación, mediante sugestiones y movimientos más o menos impetuosos, pero su acción llega algunas veces hasta la obsesión y en ciertos casos hasta la posesión. Y además, por su maldad, ejercita una cierta capitalidad con los que obran el mal. Es el Rex Superborum, rey de los soberbios. Esto. Tomás se pregunta, en este sentido, si el demonio es cabeza de los malos y da la siguiente respuesta. Ya se vio que la cabeza no solo ejerce una influencia interna en los miembros, sino que también los gobierna externamente, dirigiendo sus actos a un fin. Así, pues, puede darse a uno el título de cabeza de una multitud, bien según ambos aspectos, o sea el influjo interior y el gobierno exterior, y así ocurre con Cristo cuando decimos que es cabeza de la Iglesia, bien según el gobierno exterior tan solo, y así cualquier príncipe o prelado es cabeza de la multitud sometida a él. En este último sentido se dice que el demonio es cabeza de todos los malos, pues, al decir Job, es el rey de los hijos de la soberbia. Ahora bien, es propio del gobernante conducir a su propio fin a todos aquellos que gobierna. El fin del demonio es apartar de Dios a la criatura racional, por eso desde el principio buscó separar al hombre de la obediencia a Dios. Este apartamiento de Dios tiene razón de fin cuando se lo desea como una liberación, según dice Jeremías, rompiste el yugo y las cadenas, y dijiste, no serviré. Cuando, pues, los hombres pecando se dirigen a ese fin, caen de lleno bajo el régimen y el gobierno del demonio. Y por esto se le llama cabeza de ellos.
La única manera de romper la capitalidad diabólica es no pecando y sometiéndose a Dios en todo. Por ello debemos recordar que nuestra lucha principal no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades. Una lucha sin tregua. Y, ahora, para mejor ordenar las cosas, vamos a exponer algunos puntos acerca de este tema. ¿El demonio quién es? Él posee distintos nombres. Aparece como Satanás o Satán en el libro de Job, que significa el adversario o el acusador. Es la serpiente que tienta a nuestros primeros padres, haciéndolos caer, Génesis 3, versículo 1, y a nuestro Señor, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, por quien sale derrotado. El Apocalipsis lo hace sinónimo del dragón, del diablo. Es el seductor del mundo entero, arrojado a la tierra con sus ángeles. Lucha contra San Miguel, el ángel del Señor, es lo contrario a este santo ángel, pues Miguel significa, quien como Dios, lo contrario al grito del demonio, que es, non serviam, no serviré, Jeremías 2, versículo 20. El demonio es denominado por Cristo el príncipe de este mundo. Es el maligno, bajo cuyo poder yace el mundo entero, Juan 5, versículo 19. Los demonios son espíritus caídos. Fueron creados por Dios como ángeles buenos, pero se levantaron contra Él. Quisieron prescindir de Dios, no someterse a Él. El profeta Isaías describe la caída de este lucero brillante. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones? Y tú decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, sobre las estrellas del cielo, elevaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades de Aquilón. Subiré sobre las cumbres de las nubes, y seré igual al Altísimo. Pues bien, al Seol has bajado, a las profundidades del abismo, Isaías, leemos en la carta de San Judas. A los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio los reservó con vínculos eternos bajo tinieblas para el juicio del gran día. San Pedro habla de los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 4, y que Dios no perdonó, observa San Juan, sino que, precipitándonos en el Tártaro, los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio. Pero los demonios, antes de pecar y condenarse, de elegir en contra Dios, eran buenos. La Iglesia, en el Concilio Lateranense IV, en el año 1215, enseña que el diablo, o Satanás, y los otros demonios fueron creados buenos por Dios, pero se han hecho malos por su propia voluntad. Se condenaron porque quisieron. La Sagrada Escritura dice que el diablo desde el principio peca, y es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. El demonio, que es un ser perverso y pervertidor, recibe distintos nombres, según las Sagradas Escrituras. El Papa Juan Pablo II dice en sus catequesis: encontramos muchos otros nombres que describen sus nefastas relaciones con el hombre, Belcebú o Belial, espíritu inmundo, tentador, maligno y finalmente, anticristo. Se le compara a un león, a un dragón y una serpiente. Muy frecuentemente para nombrarlo se ha usado el nombre diablo del griego diabolein, del cual diabolos, que quiere decir, causar la destrucción, dividir, calumniar, engañar. Y a decir verdad, todo esto sucede desde el comienzo por obra del espíritu maligno que es presentado en la Sagrada Escritura como una persona, aunque se afirma que no está solo, somos muchos. Gritaban los diablos a Jesús en la reunión de los Gerasenos, el diablo y sus ángeles, dice Jesús en la descripción del juicio futuro. El pecado del demonio.
Los nombres indican siempre la realidad. La palabra diablo viene del griego dia, separar, y balo, tirar. El diablo es el que tira separando su propio ser de Dios. La soberbia es la actitud que rige este gesto terrible. Al rechazar a Dios, suma verdad, se convierte en príncipe de la mentira. La mentira no solo es contraria a la verdad, sino que es su perversión. La mentira es el arma predilecta y el humo de Satanás. Al diablo se le cae la baba por la mentira o, mejor aún, es su baba. Al no mantenerse en la verdad, se hace opositor de la verdad, que es Dios. El pecado de Satanás consistió en el rechazo de la verdad sobre Dios, conocido a la luz de la inteligencia y de la revelación como bien infinito, amor y santidad subsistente. El pecado ha sido tanto más grande cuanto mayor era la perfección espiritual y la perspicacia cognoscitiva del entendimiento angélico, cuando mayor era su libertad y su cercanía a Dios. Rechazando la verdad conocida sobre Dios con un acto de la propia libre voluntad, Satanás se convierte en mentiroso cósmico y padre de la mentira. Por esto vive en la radical e irreversible negación de Dios y trata de imponer a la creación, a los otros seres creados a imagen de Dios, y en particular a los hombres, su trágica mentira sobre el bien que es Dios. En el libro del Génesis encontramos una descripción precisa de esa mentira y falsificación de la verdad sobre Dios, que Satanás, bajo la forma de serpiente, intenta transmitir a los primeros representantes del género humano. Dios sería celoso de sus prerrogativas e impondría por ello limitaciones al hombre. Satanás invita al hombre a liberarse de la imposición de este yugo, haciéndose como Dios, Juan Pablo II. Pero él no se queda solamente en la mentira, sino que odia lo bueno y ama lo malo. Es el rey de la iniquidad, quiere sembrar el mal en toda la creación. En esta condición de mentira existencial Satanás se convierte, según San Juan, también en homicida, es decir, destructor de la vida sobrenatural que Dios había injertado desde el comienzo en él y en las criaturas hechas a imagen de Dios, los otros espíritus puros y los hombres. Satanás quiere destruir la vida según la verdad. La vida en la plenitud del bien, la vida sobrenatural de gracia y de amor. El autor del libro de la sabiduría escribe: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. En el Evangelio Jesucristo amonesta: temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. Y, por último, es el príncipe de la envidia. Y así como la envidia es entristecerse por el bien del otro, así el demonio no soporta la felicidad eterna del hombre en Dios y que los hombres puedan salvarse. Por ello, su actuación es combatir al hombre, ponerle todo tipo de obstáculos, de trabas, en definitiva, alejarlo de Dios para siempre. Según la Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, el dominio y el influjo de Satanás y de los demás espíritus malignos se extiende al mundo entero. Pensemos en la parábola de Cristo sobre el campo, que es el mundo, sobre la buena semilla y sobre la mala semilla que el diablo siembra en medio del trigo tratando de arrancar de los corazones el bien que ha sido sembrado en ellos. Mateo 13. Versículos del 38 al 39. Pensemos en las numerosas exhortaciones a la vigilancia, a la oración y al ayuno. Pensemos en esta fuerte afirmación del Señor: esta especie de demonios no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. La acción de Satanás consiste ante todo en tentar a los hombres para el mal, influyendo sobre su imaginación y sobre sus facultades superiores para poder situarlos en dirección contraria a la ley de Dios. Satanás pone a prueba incluso a Jesús en la tentativa extrema de contrastar las exigencias de la economía de la salvación tal como Dios la ha preordenado.
No se excluye que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de posesiones diabólicas. No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la Iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos a intervenciones directas al demonio, pero en principio no se puede negar que, en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás pueda llegar a esta extrema manifestación de su superioridad. Juan Pablo II. Las redes satánicas. Desde el comienzo, el demonio actúa tentando al hombre, busca que se le sometan a él. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, caen por las tentaciones del demonio. Ellos cometen el pecado que se denomina pecado original, un pecado que pasa a todos los hombres, menos a la Virgen María y a Cristo. En Adán hemos muerto todos, dice San Pablo. Nuestros protoparentes pasan de la familiaridad a la enemistad con Dios. Sin embargo, Dios les promete una gran ayuda, la promesa de un Salvador en el protoevangelio. Es cuando le dice a la serpiente: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal. Génesis capítulo 3, versículo 15. En este pasaje se promete la venida del Redentor y de la nueva Eva que es la Virgen María. Cristo, en el plan de Dios, es el restaurador de todas las cosas y el Salvador de todos los hombres. El hombre, por lo tanto, tiene delante de sí la ayuda de Dios y, por otro lado, las tentaciones que el demonio le propone. El poder de Dios es infinito, en cambio el demonio posee un poder limitado. El poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero solo criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por el odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8, versículo 28. El demonio actúa eficazmente no solo por su astucia, sino cuando el hombre le presenta flancos débiles. Esto ocurre, por un lado, cuando el hombre niega la existencia del demonio, cuando está carente de Dios o cuando vive en la esclavitud de las pasiones desordenadas. El influjo del espíritu maligno puede ocultarse de forma más profunda y eficaz. Pasar inadvertido corresponde a sus intereses. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia en nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busca todas las escapatorias con tal de no admitir la obra del diablo. Sin embargo, no presupone la eliminación de la libre voluntad y de la responsabilidad del hombre y menos aún la frustración de la acción salvífica de Cristo. Se trata más bien de un conflicto entre las fuerzas oscuras del mal y las de la redención. Resultan elocuentes a este propósito las palabras que Jesús dirigió a Pedro al comienzo de la pasión: Simón, Satanás te busca para zarandearte como trigo, peor yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. La verdadera resistencia de cada alma se da mediante la ayuda de Dios por la sangre de Cristo. La grandeza de un alma está cuando se apoya más en Dios que en sí misma. Dios nos hace fuertes, nos eleva y diviniza. Dios le dice, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena, que nada debe temer por cualquier combate o tentación del demonio que le sobrevenga, porque yo los he hecho fuertes y les he dado firmeza de voluntad.
robustecida en la sangre de mi Hijo. Ni el demonio ni criatura alguna os puede cambiar esta voluntad, porque es vuestra y yo os la di juntamente con el libre albedrío. En vuestro poder está, pues, con el libre albedrío, guardarla o abandonarla según os plazca. Es un arma que vosotros podéis poner en las manos del demonio, y es exactamente como un cuchillo, con el cual os hiere y os mata. Mas, si el hombre no pone este cuchillo de su voluntad en las manos del demonio, no consintiendo a las tentaciones y sugestiones suyas, nada hay capaz de herirle con culpa de pecado. Antes, al contrario, por ello se verá fortalecido, si abre los ojos de su entendimiento para comprender mi caridad, que es la que permite que sean tentados solo para conducirlos a la virtud y ser probados en ella. El diablo es un enemigo temible. Se coloca delante de cada uno, observando nuestras debilidades, después tira las redes de acuerdo a nuestras inclinaciones. Ya te he dicho, le aclara Dios a Santa Catalina, como el demonio invita a los hombres hacia el agua pútrida, la única que posee, cegándolos con las delicias y los honores del mundo. Los toma con este anzuelo del placer bajo color de bien, ya que de otra suerte no podría tomarlos si no encontraran algún bien o deleite personal. El alma, en efecto, por naturaleza, apetece siempre el bien. Pero es cierto que el alma, cegada a veces por el amor propio, no conoce ni discierne cuál sea el verdadero bien de provecho para el alma y para el cuerpo. Por esto el demonio en su maldad, viéndole cegado por el amor propio sensitivo, le propone distintos pecados que tiene buen cuidado de pintar con color de algún provecho o algún bien. A cada uno según su estado y sus inclinaciones. Lo que brinda al seglar, no lo brinda al religioso, una cosa ofrece a los prelados, otra a los poderosos. Ataca también en los momentos de unión con Dios, de manera especial en la oración. Muchas veces en el tiempo destinado a la oración llega el demonio con sus asaltos y tentaciones más que cuando se halla fuera de la oración. Lo hace para descorazonarla y para infundirle hastío de la oración, diciéndole muchas veces, esta oración no te sirve de nada, porque no deberías pensar ni atender a otra cosa que a lo que estás diciendo. Esto le pone delante el demonio para causarle hastío y confusión de espíritu y que abandone la oración. Y la oración, sin embargo, es un arma con la que el alma se defiende de todo adversario cuando la sostiene con la mano del amor y con el brazo del libre albedrío, manejada a la luz de la santísima fe. También genera momentos de desaliento y a la vez de presunción. Ataca produciendo tristeza desmedida, inquietud y turbación. Frente a esta tentación hay que elevarse con la misericordia de Dios. Pero otras veces lo hace con la presunción, de la cual hay que huir y abajarse por la humildad. Acuérdate, le dice a Sta. Catalina, que, cuando el demonio quería aterrarte y confundirte, queriéndote convencer que toda tu vida había sido un engaño, que tú no habías seguido nunca mi voluntad, tú entonces hiciste lo que debías hacer y que mi bondad te dio para que hicieses, pues mi bondad jamás se niega a quien quiere recibirla. Te elevaste con humildad hacia mi misericordia diciendo, yo confieso a mi Creador que mi vida estuvo siempre en tinieblas, pero me esconderé en las llagas de Cristo crucificado y me bañaré en su sangre. Así consumiré mis iniquidades y me gozaré con santo deseo en mi Creador. Tú sabes que el demonio entonces huyó. Mas volvió luego con nueva batalla, queriendo hacerte engreír por orgullo, diciéndote, tú eres perfecta y agradable a Dios, no tienes por qué afligirte ni llorar por tus pecados. Te di entonces gran luz y viste qué camino debías tomar, humillarte. Respondiste al demonio, infeliz de mí. San Juan Bautista jamás pecó y fue santificado en el vientre de su madre, e hizo, sin embargo, tanta penitencia. Y yo,
que he cometido tantos pecados, jamás empecé a reconocerlos con llanto y verdadera contrición, considerando quién es Dios, a quien ofendo y quién soy yo, que lo ofendo. Entonces el demonio, no pudiendo sufrir la humildad de tu espíritu ni tu esperanza en mi bondad, te dijo, maldita seas, ya que nada puedo contra ti. Si te abato con la confusión, tú te elevas a lo alto de la misericordia, si te exalto, te abajas por la humildad hasta el infierno y en el infierno mismo me persigues, no volveré a ti, ya que me castigas con el bastón de la caridad. El verdadero triunfo se da cuando el alma se baña con la sangre de Cristo, de lo contrario, las que son vencidas por el demonio portan su cruz y anticipan el infierno. Qué grandes son los sufrimientos provocados por los sobresaltos de la conciencia. Cómo sufre el que desea venganza. Le roe continuamente el alma este deseo y se mata a sí mismo antes que mate a su enemigo. El primer muerto es él al matarse con el cuchillo del odio. Cuánto sufre el avaro, que por codicia llega a privarse de lo necesario. Qué tormento el del envidioso, que se carcome en su corazón y no le deja gozarse en el bien de su prójimo. De todo lo que éstos hagan con amor sensitivo, no obtienen más que sufrimiento, por el temor constante y desordenado. Han tomado la cruz del demonio, gustando de antemano las arras del infierno. Esta vida para ellos está llena de enfermedades de todas clases y si no se corrigen llegarán a la muerte eterna. Estos son los que se ven afligidos por las espinas de abundantes tribulaciones, torturándose a sí mismos por su propia voluntad desordenada. Tienen cruz para su corazón y para su cuerpo. Quiero decir que sufren interior y exteriormente sin mérito alguno, porque no sufren estos trabajos con paciencia, sino con impaciencia. Si no hay verdadera conversión, las almas corren el riesgo de perderse y de condenarse. El demonio es, en el infierno, el verdugo de las almas. El infierno, ciudad doliente y sin esperanzas, es la mansión del eterno sufrimiento. Viendo estos condenados, sumergidos en las tinieblas, tanta dignidad de la que ellos han sido privados, aumentará su pena y confusión, porque en sus cuerpos aparece la señal de las iniquidades cometidas con indecible pena y tormento. Cuando oigan aquella terrible palabra, ide, malditos, al fuego eterno, Mateo 25, versículo 41, cuerpo y alma irán a vivir con los demonios, sin remedio alguno de esperanza y envueltos con todas las acciones depravadas cometidas. El avaro, con la inmundicia de su ambición, envuelto con las riquezas del mundo, que tan desordenadamente amó, arderá con ellas en el fuego. El cruel con su crueldad, el inmundo con la inmundicia y su abyecta concupiscencia. El injusto, con sus injusticias, el envidioso con su envidia, el rencoroso, con su odio y rencor para con el prójimo. El amor desordenado de sí mismo, junto con el orgullo del que procedieron todos sus males, arderá también, y les proporcionará un tormento intolerable. Todos serán castigados de diversas maneras, alma y cuerpo juntamente. He aquí el fin miserable a que llegan estos que andan por el camino de abajo, por el río, no retrocediendo para reconocer sus culpas y para pedirme misericordia. Llegan a la puerta de la mentira, porque siguieron la doctrina del demonio, que es padre de la mentira, y este mismo demonio es su puerta, y por ella llegan a la condenación eterna, como antes te dije. Los vicios capitales. Luego de saber quién es el demonio y cómo ataca, pasamos a los vicios capitales, de entre los cuales se encuentra la asedía producida por el demonio del mediodía. La quinta columna del diablo, en el alma, es el pecado. El diablo pesca con el anzuelo del pecado.
Todo pecado implica un alejamiento de Dios y un caminar hacia la nada de la muerte, es la aversión al Creador y la conversión desordenada a las criaturas. El que peca no se queda en un estado intermedio, sino que cae. Cuando se cae de las alturas hacia las cosas inferiores. Y una de las cosas que más provoca la risotada de Satanás es el pecado. Al contrario, salir de él y entrar en el reino de la gracia es alabar y glorificar a Dios. La lucha, pues, se da en el interior de cada uno. El que peca edifica la ciudad del diablo, y al contrario, el que vive en la gracia, participa de la ciudad de Dios. La balanza se encuentra en el corazón. Todo depende a quien quiere uno como dueño y señor de sí mismo. El que peca se hace esclavo del demonio y el que rechaza el mal, el pecado y crece en la gracia, se somete a Dios para reinar con él. Y dentro del reino de la iniquidad están los vicios, que son hábitos malos. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque genera otros vicios. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1866. La visión general. El demonio, la astuta serpiente, observa de continuo nuestro calcañar. Quiero decir que pone acechanzas a nuestra perseverancia y hasta el fin de nuestra vida no ceja un instante en sus esfuerzos para derribarnos. Y para no ceder a tales trampas, hay que resistir al mal, creciendo en el bien. En esta batalla interior es necesario conocer dónde están las causas de los vicios y qué son estos vicios. Gran parte del triunfo está en conocer al enemigo para derribarlo con las armas de Dios. No basta poseer la ciudad de nuestra alma bien amurallada, hay que tener la ciudad interior dominada bajo el reino del Espíritu de Dios. Por muy altas que se yergan las murallas de una fortaleza, observa Casiano, y por firmes que sean las puertas cerradas que protegen a una ciudadela, será demolida si por traición se franquea una puerta al enemigo, aunque pequeña, por donde abrir brecha y asolarla. ¿Y qué diferencia hay en que el enemigo y la muerte irrumpan en el corazón de la ciudad y lo hagan por encima de las elevadas almenas o por las puertas abiertas de par en par, o por el secreto pasillo de una estrecha galería subterránea? Los vicios capitales son llamados así en cuanto que son la fuente de donde dimanan todos los demás. Son hábitos malos o malas inclinaciones que empujan a toda clase de pecados y desórdenes. La palabra capital se dice en orden a la cabeza, en cuanto que son la raíz o el principio de otros vicios. Capital es voz derivada de cabeza, observa Santo Tomás. Cabeza, a su vez, en sentido propio, es un miembro del animal con carácter de principio y fuerza directiva de todo su ser. De ahí brota el que metafóricamente llamemos cabeza a todo principio directivo, e incluso a los mismos hombres que gobiernan y dirigen a sus semejantes se les llama cabeza de los otros. Por consiguiente, pecado capital puede tomarse 1. Por orden a la cabeza, propiamente dicho, y es el pecado que tiene como pena la pena capital, del cual no hablamos ahora. 2. Por orden a la cabeza metafóricamente dicha, principio o fuerza directiva de los otros, como sucede realmente en nuestro caso. Se llama vicio capital aquel del cual proceden otros vicios, principalmente según origen de causa final, que es origen formal. Por tanto, el vicio capital es no solamente principio de otros, sino, en cierto sentido, directivo de los otros, es condición de todo arte o hábito, cuyo objeto es un fin, presidir e imperar sobre los medios. Por eso San Gregorio compara estos vicios a los generales de un ejército. Los 7 vicios capitales.
Se suelen numerar 7 vicios capitales: vanagloria, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira y asedía o tedio de las cosas espirituales. La mayor parte de los moralistas, en vez de vanagloria, señalan la soberbia como vicio capital. En cambio, para mejor visión, Santo Tomás considera la soberbia no como un simple pecado capital, uno de tantos, sino como la raíz de donde proceden los demás vicios y pecados. En este sentido, la soberbia es más que pecado capital, es un pecado que ejerce un influjo general sobre todos los demás pecados. Y así como cada pecado capital tiene su zona, la gula y la lujuria, los bienes del cuerpo, la soberbia es universal. Ella supone un culto idolátrico de sí mismo, contrapone el propio ser al de Dios. En este aspecto dice admirablemente Santo Tomás que la soberbia afecta a todos los demás vicios capitales. La soberbia puede ser considerada en sí misma como pecado especial y como pecado general, por el influjo que ejerce sobre todos los pecados. Vicio capital es un pecado especial del que nacen otras muchas clases de pecados. Por este motivo algunos, considerando la soberbia como pecado especial, lo catalogan entre vicios capitales. En cambio San Gregorio, que se fijó en ese influjo universal sobre los demás pecados, la consideró como reina y madre de todos los vicios en esta hermosa descripción, cuando la soberbia, reina de los vicios, se dueña del corazón. Lo entrega a los 7 vicios capitales, lo mismo que a capitanes de un ejército de devastación, de los que nacen muchos otros vicios. Y en cuanto al número 7, Santo Tomás, en la Suma Teológica, justifica con profundidad dicho número. He aquí, en esquema, su magnífica argumentación. Desean el bien desordenadamente. La vanagloria o apetito desordenado de la propia alabanza. La gula o apetito desordenado de comer. La lujuria o apetito desordenado del placer venéreo. La avaricia o apetito desordenado de los bienes exteriores. Huyen del bien por el mal adjunto. La asedía o tedio de las cosas espirituales por el esfuerzo que suponen. La envidia o tristeza del bien ajeno que rebaja nuestra excelencia. La ira o apetito desordenado de venganza. En este esquema puede verse, en el grupo primero, que la vanagloria se refiere a un bien del alma, que es espiritual, la gula y la lujuria, a los bienes del cuerpo, y la avaricia a las cosas exteriores. En el segundo grupo, la asedía se refiere al propio bien, la envidia al bien ajeno sin deseo de venganza, y la ira al bien ajeno con deseo de venganza. No cabe una clasificación más perfecta y ordenada. Breve descripción de cada uno. Dejando para su lugar correspondiente en la moral especial el estudio detallado de los vicios capitales en particular, vamos a dar aquí una breve noción de cada uno de ellos. 1. La vanagloria es el apetito desordenado de la propia alabanza. Busca la propia fama y nombradía sin méritos en que apoyarla o sin ordenarla a su verdadero fin, que es la gloria de Dios y el bien del prójimo. De ordinario no suele pasar de pecado venial, a no ser que prefiera la propia alabanza al honor mismo de Dios o se quebrante gravemente la caridad para con el prójimo. Pecados derivados de la vanagloria, como vicio capital, proceden principalmente la jactancia, el afán de novedades, la hipocresía, la pertinacia, la discordia, las disputas y la desobediencia. Remedios. Los principales son, el conocimiento íntimo y sincero de sí mismo, la consideración de la inanidad del aplauso humano y sobre todo, el recuerdo de la humildad de Cristo. 2. La avaricia. Es el apetito desordenado de los bienes exteriores. Cuando quebranta gravemente la justicia,
robos, fraudes, etc., es pecado mortal, pero si solo se opone a la liberalidad, no pasa de venial. Pecados derivados. La dureza de corazón hacia los pobres, la solicitud desordenada por los bienes terrenos, la violencia, el engaño, el fraude, el perjurio y la traición. Remedios. Considerar la vanidad de los bienes terrenos, la vileza de este vicio y, sobre todo, los ejemplos de Cristo, pobre y desprendido. 3. La lujuria. Es el apetito desordenado de los placeres sexuales. La lujuria en sí misma es siempre pecado mortal, y solo puede darse en ella pecado venial por la imperfección del acto, falta de advertencia o de consentimiento perfecto, pero no por parvedad de materia. Pecados derivados. Los principales son ceguera espiritual, precipitación, inconsideración, inconstancia, amor desordenado de sí mismo, odio a Dios, apego a esta vida y horror a la futura. Remedios, oración frecuente y humilde, frecuencia de sacramentos, huida de las ocasiones y de la ociosidad, mortificaciones voluntarias, devoción a María. 4. La envidia. Es tristeza del bien ajeno en cuanto que rebaja nuestra gloria y excelencia. De suyo es pecado mortal, porque se opone directamente a la caridad para con el prójimo, pero admite parvedad de materia, en cuyo caso no pasa de venial. Es uno de los vicios más viles en que se puede incurrir. Pecados derivados. De la envidia proceden el odio, la murmuración, la difamación, el gozo en las adversidades del prójimo y la tristeza en su prosperidad. ¡Qué vileza tan grande! Remedios. Los principales son la consideración de la vileza y de los males que acarrea este feo vicio, la práctica de la caridad fraterna y de la humildad, el recuerdo de los ejemplos admirables de Cristo. 5. La gula. Es el apetito desordenado de comer y beber. Puede ser pecado mortal y venial. Es mortal, a. Cuando se quebranta un precepto grave por el placer de comer o beber, gramo, el ayuno o la abstinencia, b. Cuando se infiere a sabiendas grave daño a la salud, c. Cuando se pierde el uso de la razón, embriaguez perfecta, d. Cuando supone un despilfarro grave, e. Cuando se da grave escándalo, etc. Es venial cuando, sin llegar a ninguno de estos extremos, se traspasan los límites de lo discreto y razonable. Pecados derivados son la torpeza o estupidez del entendimiento, desordenada alegría, locuacidad excesiva, chabacanería y ordinariez en las palabras y gestos, lujuria e inmundicia, etc. Remedios. Considerar los pésimos efectos que produce este vicio, mortificarse en el comer y beber, huir de las ocasiones, tabernas, etc., y otros semejantes. 6. La ira. Considerada como vicio, es el apetito desordenado de venganza. Puede ser pecado mortal cuando se desea el castigo de quien no lo merece o más de lo que merece, pues entonces se quebrantan la caridad y la justicia. Pero suelen ser tan solo veniales los movimientos espontáneos de ira procedentes del temperamento colérico o de un mal humor circunstancial. Pecados derivados son la indignación, el rencor, el clamor o griterío, la blasfemia, el insulto, la riña, etc. Remedios. Recordar la mansedumbre y dulzura de Cristo, prevenir las causas de la ira, luchar sin descanso en el dominio propio, etc. 7. La asedía, que es tedio o fastidio de las cosas espirituales por el trabajo y molestias que ocasionan. La única forma de lograr la victoria sobre estos pecados capitales es con Cristo. Solo en Él es posible la victoria.
Espero que hayas disfrutado de este episodio y no te olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Que Dios te bendiga.